Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Cuántico Universal. Gracias a todas aquellas personas que se han suscrito, que han activado su campana, que dejan sus corazones morados. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre esta estrella de Algol, la estrella maligna, el ojo del diablo, como le llaman. Yo les hice una pregunta hace unos días que si conocían la historia de Marshall Applegate. Bueno, esa historia es fácil de encontrar en Wikipedia, pero aquí nos vamos a ir estrechamente para hablar sobre Algol. Cuando hablamos de Algol, tenemos que hablar de Medusa, es la sacerdotisa virgen Atenea, pues están asociadas con Virgo y también transformada por Escorpio. Neptuno, conocemos todos como su gobernante en mitología, es Poseidón, asociado pues con los sueños, con las ilusiones, con la brujería también, la violación o la seducción. Piscis es el regente de Neptuno. Cuando hablamos de Minerva, también está conocida como Atenea. También es una diosa virgen que se relaciona con Escorpio. Y finalmente estamos hablando de la madre que se relaciona con Cáncer. Comencemos por el principio. La estrella de Algol, el ojo del diablo. Bueno, este video no es apto para personas que se sugestionen fácilmente. En esta investigación que he hecho no es recomendable para personas que tal vez se sugestionen mucho con sus cartas natales. Y hay que tomar todos estos temas de una manera muy aterrizada y analizarlo muy bien. Recuerden que tenemos más de 100 estrellas fijas que pueden llegar a estar interfiriendo en nuestras vidas. No es fácil estudiarlas todas. Estudiar pues astrología, creo que hay que tener un sano juicio. Para comenzar, debemos irnos a la antigüedad. Los astrólogos árabes le tenían mucho miedo a esta estrella. Esta estrella pertenece a la constelación de Perseo. El brillo de esta estrella es comparable con el de la Osa Mayor. Se encuentra en el 7º lugar de las estrellas más brillantes en el cielo nocturno. El nombre de Algol tiene raíces árabes y también tiene una connotación siniestra. El verbo gala significa destruir, matar. Sustantivo también se traduce como Algul y se lo tradujeron como el espíritu maligno o también el monstruo. Una estrella monstruosa o peor aún, la estrella del diablo. Ese es el nombre. Algol pertenece a la constelación de Perseo, como ya lo dije antes, desde hace más de 2000 años. Los antiguos, como saben, eran grandes maestros en la combinación de todos estos grupos de estrellas en nuestra constelación. Perseo es uno de los personajes también más famosos de los antiguos mitos griegos. También es el héroe más positivo del que podríamos hablar de la mitología. Algol es reconocida por una variabilidad de su brillo. Esta estrella fue descubierta por el matemático y astrónomo italiano Geminiano Montanari en 1669. Luego, en el año 1764-1786, se dedicó a observarla. Se llamaba John Goodricke, uno de los primeros observadores de esta estrella. Y pues él fue el primero que se dio cuenta en abril de 1783 que había un periodo de cambio en su brillo en la estrella de Algol, cada 2 a 21 horas. Luego el astrónomo Hermann Vogel trabajó duramente en su observatorio en Potsdam y demostró lo que había dicho el primero que descubrió esa variante de brillo. Las observaciones fueron bastante cuidadosas y esto permitió establecer un ciclo completo de la divergencia y también de la convergencia de las líneas de su brillo, que fue entre 2,87 días, coincidiendo también exactamente con el periodo de variabilidad de Algol. La órbita de esta estrella satélite está situada con respecto a la Tierra de tal forma que cada vez que pasa entre la estrella principal y la Tierra, el satélite eclipsa parcialmente la estrella del Sol, provocando una disminución del brillo total del sistema. Luego, otros estudios permitieron darse cuenta también de que esta estrella de Algol se divide en 3 categorías y se reconocen por su color o por su guiño, el guiño del diablo, porque así parece cada vez que, según los árabes en la antigüedad, ocurría también la maldad.
el ojo del diablo. El nombre árabe, Ra's al Ghul, significa la cabeza del dragón o el espíritu del mal. Está muy relacionado esa estrella de Algol con Saturno, con Neptuno, con Plutón y con la luna negra. La más siniestra de todas las estrellas en la constelación. Da seducción del verdadero camino, priva también del sentido de nuestra conciencia. En casos excepcionales, una persona con esta estrella se convierte en un conductor hacia situaciones malignas. Tal persona puede tener un efecto paralizante en todos los demás, como Medusa, y convertir a otros en un rebaño de ovejas que deben ir al abismo, tal como le sucedió como a Marshall. Esta estrella tiene dos hermanas que se le considera las hermanas lloronas, que son Alcione y la otra que es otra estrella en Tauro en el grado 25, y Shat, que significa el final del río. Pero la más dañina de todas y la que se gana pues la notoriedad por ser malvada es la estrella de Algol. Cualquier persona que incluso no sepa de las estrellas puede identificarla porque siempre va a estar en el grado 26 o cercana al grado 26 en Tauro. Esta estrella pues se conoce porque en su brillo siempre guiña. Por esta razón se conoce como el ojo del diablo que guiña. Ahí también sale en la Biblia que todas las personas que guiñan su ojo son personas malas. Como el diablo, como en los cielos oscuros se ve el guiño del brillo de Algol. Reconocida también en la Biblia, como ya les dije. En la Biblia también se le reconoce a ella como el demonio de Algol, destructor de almas que las envuelve en el licor y en las drogas, que ni siquiera se dan cuenta de cómo los lleva a la perdición. También es nombrado por los gnósticos un demonio destructivo e inconsciente, así como el mito de Perseo. Recordemos que este mito nace de Medusa. ¿Y Medusa quién era? Era una hermosa joven doncella marina, de hermosísima cabellera, virgen, inocente, que tenía dos hermanas, también inocentes como ellas y también eran hermosas doncellas, pero Medusa era la más hermosa. Y Medusa, pues dentro de sus hermanas, pues era la única que no poseía ningún tipo de inmortalidad. Fue seducida por Poseidón. Recordemos que estamos hablando en astrología, cuando hablamos de Poseidón hablamos de Neptuno, y cuando hablamos de Neptuno estamos hablando de Piscis, asociado también con el mar, con las aguas, con las profundidades del océano, también de la ilusión, del engaño, de todas esas patrañas. Poseidón era un hombre casado, era un rey, amante de jóvenes bellas e inocentes. También era infiel. Se fijó en esta doncella de cabello largo, hermoso, y conquistó su corazón y también su cuerpo. Fueron amantes al punto de tener hijos, 2 hijos exactamente. El primero llamado Crisaor y el segundo Pegaso. Luego la doncella virgen Atenea estaba muy enfurecida porque Medusa interfirió en su vida y profanó su templo sagrado, siendo amante de su sagrado Poseidón. Llena de ira, de celos y al sentir la competencia de la belleza de Medusa, la convirtió en un horrible monstruo. Aquí vemos esa transformación de la bella virgen, Virgo, a una transformación, Escorpio. Su hermosa cabellera se convirtió en miles de serpientes. Su mirada se volvió como la mirada del diablo. Todo hombre que la miraba a los ojos se convertía en piedra. Medusa fue lejos a vivir a la isla de Gorgona con sus 2 hermanas, las cuales son señaladas en la historia del cielo como las 2 hermanas lloronas, que ya les nombré el nombre de las estrellas, que están muy cerca a esa estrella de Algol en el cielo. Luego el rey Polidectes envió a Perseo a decapitar a Medusa y que le llevara pues su trofeo de cabeza, lo cual pues sucedió así, y por esta razón está escrito en las estrellas. El gran héroe logró su hazaña y por eso también está dentro de la constelación de Perseo, la estrella de Algol. Además existe la opinión de que la influencia de esta estrella es como una fuerza demoníaca femenina que lleva una pasión y una sexualidad muy agresiva y bastante destructiva. Si consideramos a Algol en ese sentido, entonces se puede comparar con esa imagen de Lilith que todos conocemos cuando ya aprendemos quién es Lilith. La primera esposa de Adán, la madre de los demonios en teoría cabalística,
cabalística y también en las leyendas judías. Los judíos eran conocidos también por Lilith y consideraban este demonio de la noche como la primera esposa de Adán, la que por primera vez lo sedujo. Los chinos llaman a esta estrella Kaishi, y que significa destacamientos reunidos. La estrella es bastante variable, múltiple, que representa la cabeza de Medusa en las manos de Perseo. Su diámetro es de 1.705.540 kilómetros y la densidad es ligeramente inferior a la de un corcho. Algol es una estrella doble de naturaleza eclipsante. En ella hay una compañera más oscura que gira alrededor de la otra más clara con un periodo de 69 horas, de tal forma que la Tierra durante 9 horas observamos un eclipse de una estrella. Luego existe un cambio de periodo en su brillo. Este cambio es permanente de brillo y también oscila. Los dobles no solo se dominan estrellas ubicadas muy cerca en el cielo estrellado, sino que generalmente son dobles ópticos y también falsos. A esto se le llama, según los astrónomos, binarias verdaderas, dos estrellas que giran alrededor del mismo centro de masa y están unidas gravitacionalmente. Pero resultó que Algol incluso consta de 3 componentes, 2 estrellas que giran muy cerca una de la otra y la tercera está un poco más lejos. 2 estrellas cercanas girando, eclipsan a su vez, y esta es la clave del extraño brillo variable de Algol, de ese guiño del diablo como lo conocen los árabes. Y Algol y todas las estrellas similares las llamaron estrellas variables eclipsantes. Algol trajo otra sorpresa para los astrónomos que estaban estudiando esta estrella y se encontró que había una estrella menor con masa menor y es superior a la segunda tanto en edad como en tamaño. Parecía esto muy imposible para ellos. Bueno, se supone que otras estrellas oscuras también pertenecen al sistema estelar de Algol. Una estrella más oscura tiene una naturaleza puramente saturnina. Una más clara transmite no solo la influencia saturnina, sino también la influencia de la energía de Marte y Urano. Si el compañero más oscuro está mirando hacia la Tierra, se realizan acciones destructivas invisibles. Estas son las horas en que Algol es menos brillante. En la antigüedad la gente le tenía pánico a esto. La influencia de esta naturaleza de Saturno y Júpiter, según nos cuenta la historia, según los estudios de los astrónomos y de los astrólogos que estudiaron a esta estrella de Algol, nos cuentan que siempre existe problemas, violencia, muerte por decapitación, ahorcamiento, silla eléctrica, disturbios masivos, naturaleza irreconciliable y desenfrenada de quien nace bajo la estrella, que es la causa de su propia muerte y de la muerte de los demás. Es la más malévola de todas las estrellas fijas que se puede encontrar. Según el doctor Lomer, en agosto de 1959, en su revista Cosmobiology, escribió: los líderes militares árabes notaron que al conquistar las tierras, las batallas decisivas no deben comenzar cuando Algol está perdido. A pesar de su significativa distancia de la eclíptica, la influencia de esta estrella doble es muy fuerte y también es muy destructiva. En la mayoría de los casos se puede llegar a observar, si ustedes conocen a alguna persona que tenga esta estrella muy cercana, haciendo, por ejemplo, algún tipo de aspecto o en conjunción de nacimiento, pues esta estrella sí que se nota bastante. Ciertas conductas que podríamos decir, es que toca hacerle un exorcismo, por ejemplo, porque se comporta de una manera no muy normal. Con esta estrella hay mucha posibilidad de envenenamiento, de susceptibilidad al alcoholismo, también seduce a las personas, seduce el camino verdadero, también da aislamiento y todo tipo de dificultades en la vida. También tenemos que ver en qué casa cae ese Tauro.
clímax puede llegar a ser una energía bastante fuerte, donde destruye cualquier tipo de empresa, lo que también lleva a complejos mentales y también enfermedades crónicas muy fuertes. Puede ser un demonio seductor para los demás. Ahí es donde podemos encontrar todo este tipo de situaciones muy feas, que parece la película de terror: asesinatos, muertes innecesarias, tendencia a la violencia, también a la ruina o a arruinar a los demás en pos de lo que esa persona quiere. O también, por ejemplo, un odio contra alguien, por ejemplo, esos hijos que odian totalmente a su familia, a su madre, que la deterioran e incluso la humillan frente al público y frente a los demás, que incluso pueden llegar a ofenderla porque tal vez no le saludó a la esposa, por ejemplo, o humillarla. Esto sucede. Situaciones donde la persona puede llegar a ser totalmente un tirano. O sea, cuando hablamos de Plutón, o cuando hablamos de Escorpión, o cuando hablamos de Saturno, o cuando hablamos de otras cosas, podríamos decir, sí, hay situaciones negativas, pero cuando está Algol involucrado es terrible. Es el demonio en persona. Si el Sol, la Luna o Júpiter culminan al mismo tiempo, también puede llegar a generar victorias para una persona que ha nacido con Algol. Según el astrograma de Hartmann, Algol está en el ascendente en conjunción con Marte. Esta configuración, en este caso, no solo da un carácter criminal, sino también su propia ejecución. Bueno, les voy a hacer unos nombres de personas como también Cheretán. Este hombre fue un violador, también un asesino. Tenía en conjunción a Venus, Algol, en combinación con otras situaciones en su carta natal. Es muy difícil evitar accidentes también, por ejemplo, graves o situaciones graves, cuando Algol está conectado con el Sol, con la Luna o con planetas maléficos, por ejemplo, como Marte o como Saturno. Marte en conjunción con Algol también lo tenía Bormann, uno de los socios más cercanos de Hitler, quien manchó su nombre con muchísimos asesinatos y muchísimo terror. Algol con Plutón también lo podemos encontrar en Stalin, un dictador, también en Neslein, también un artista, también era medium. Lomer también era otra persona que podemos encontrar con Algol con Plutón. Tiene dos caras, o tiene tres caras, este guiño del diablo. Se podría decir que Algol también emana rayos altamente espirituales, pero solamente para las personas que han alcanzado un alto nivel de desarrollo espiritual. Estas son las únicas personas que pueden llegar a recibirlo. Cabe señalar, estos elegidos tendrán también dificultades y obstáculos en su camino. Deben tener también muchísima fuerza para superar esas dificultades. Se tiene que prestar mucha atención a la constelación de Perseo, y aquí se nota que esta es una estrella bastante inusual. A menudo, como desde el comienzo les estoy hablando, es la estrella del demonio, o también se le llama la estrella feroz. El ojo del diablo tiene varios nombres para las personas que lo quieran conocer. Si se observa la estrella, por ejemplo, con un telescopio, uno puede no notar nada de cambios al comienzo, porque para primer observante, que era astrólogo, que observó esta estrella, duró mucho tiempo observándola y no había ningún tipo de cambio. Pero con el tiempo, pues la estrella puede volverse más brillante o más tenue. Muchos científicos de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, también demostraron que tiene esta estrella más de 3000 años. Los antiguos egipcios notaron también esta variabilidad periódica de la estrella, por eso se le llama la estrella, que es el guiño del diablo. Los científicos también se basaron en un análisis estadístico de un trozo de papiro conocido como el calendario del Cairo, y no es la primera vez que se sugiere que la humanidad era consciente de esta variabilidad de Algol, incluso antes del descubrimiento oficial en el siglo XVII. Definitivamente esto fue una situación que para todos era muy común en el folclore antiguo, en la mitología antigua, y por eso también salieron muchas historias. En el siglo II, Ptolomeo se refirió a Algol como la gorgona
gorgona de Perseo y la asoció con la muerte por decapitación. En la mitología griega, el héroe Perseo le cortó la cabeza a la gorgona Medusa. En otras palabras, la estrella también se ha asociado con todo lo que tiene que ver con la desgracia, todo lo que tiene que ver con la violencia, con los malos espíritus. Sin embargo, pues los investigadores han tratado de ir mucho más allá de la mitología y también de la especulación, y se ha ofrecido también un análisis mucho más serio basado en documentos históricos. El primer observador que ya les conté, que descubrió que hacía un guiño, que hacía una variabilidad, que era Godric, sugirió que está relacionado con el factor eclipse, es decir, que un cuerpo oscuro que orbita una estrella la eclipsa periódicamente y temporalmente, que esta estrella se hace menos brillante para nosotros, las personas que lo vemos desde la Tierra. Han sugerido en estas investigaciones que Algol podría tener un lado mucho más oscuro que gira hacia la Tierra cada 2,687 días. Los egipcios tenían que observar el cielo de forma muy minuciosa para poder hacer predicciones sobre el futuro, también dividiendo el calendario en buenos días y malos días. El calendario del Cairo contiene una lista completa de esos días buenos y de esos días malos. Esta lista se encuentra en todo lo que sucedió en 1200 antes de Cristo. Pero ¿cómo podrían estos egipcios hacer suposiciones sobre las características de los días? Esto sigue siendo también un misterio. Los científicos finlandeses tomaron este material histórico y, utilizando análisis estadísticos, identificaron los ciclos que estaban detrás de cada uno. Habían 2 ciclos periódicos significativamente en cada calendario. Uno de ellos fue de 29.029,6 días, muy cerca de la revolución de la luna alrededor de la Tierra, cada 29,57059 días. Otro ciclo periódico fue el de 2,85 días. El autor de este estudio fue Lauri Yeksu. Junto con su equipo de investigación, pues sugirieron que esto corresponde al periodo variable de la estrella de Algol. Este ciclo está cerca del ciclo del estudio que primero hizo Godric en 1783. El problema es que este ciclo es cerrado. Y bueno, el problema es que este ciclo no está todavía cerrado, no es tan exacto como podrían llegar a tenerlo. Se sabe que los egipcios eran muy precisos en sus cálculos. Es posible que Algol haya cambiado su periodo con el tiempo, con los años. Esto podría también deberse a la presencia de una tercera estrella en el sistema estelar de Algol. Calcular el comportamiento de un sistema de 2 cuerpos en esa época es una cosa, pero el sistema ternario es muy distinto, especialmente considerando que los astrónomos modernos solo han trabajado con estos datos durante los últimos 300 años, y recordemos que esto tiene más de 3000 años. La constelación de Perseo incluyó Algol y se encuentra también en el hemisferio norte, y visualmente se asemeja como a una brújula que está abierta. También está formada por 2 grupos de estrellas, unos de los cuales representan la figura de Perseo junto a la cabeza cortada de Medusa, y pues él lo tiene como su trofeo. Aquí también se encuentran estas estrella de Algol, el ojo de Medusa, que sabemos que la mirada pues era el guiño del diablo. Esta cambia su brillo 3 veces, el lado oscuro a claro y luego de claro a oscuro, pero menos oscuro que al principio. Nuevamente vuelve a ponerse más claro. Es gracias a esta característica astronómica que los antiguos astrólogos y también los antiguos astrónomos atribuyeron varias propiedades demoníacas a Algol, sobre todo pues en Egipto. Y pues no sabemos si es que el diablo es tan terrible como lo pintan. Obviamente el diablo tiene sus artimañas, también tiene su dulce y también puede llegar a llevarlo a uno al abismo sin darse uno cuenta. Es interesante preguntarnos qué tanto Algol puede romper el destino de una persona. Sobre todo pues lo podemos observar cuando hemos conocido gente que tiene tal vez esto en su carta natal. Desde la antigüedad, esta estrella Algol se habla solo en astrología
kármica o en la psicoastrología. Un ejemplo es que siempre tenemos que darnos cuenta si tu Tauro con el que naces o qué hay en tu grado 26 es casi seguro que esté Algol ahí, que se designa para muchos que conocieron pues esa estrella, sobre todo en el Cairo, pues la designaban como la estrella del diablo, el ojo del diablo, como ya les he dicho. Se puede ver que una persona que nace con Tauro en su grado 26 puede tener experiencias emocionales muy difíciles, muchísima depresión, añoranza, dolor, sentimientos dolorosos. Además puede caer en una enfermedad bastante crónica. Además, la influencia de Algol contribuye a la pérdida también de la razón, da un colorido místico a los acontecimientos de su vida. Y aquí es donde esta persona nos vamos a preguntar a qué esta persona se está aferrando en la vida. Por ejemplo, una persona que nace con Tauro, con Algol en su grado 26 en el signo de Tauro, y por ejemplo su personalidad puede llegar a ser muy posesiva con todos sus bienes y con todo su dinero, pero sin darse cuenta. Y también podemos ver que este tipo de personas por lo regular aman bastante el licor, son personas que son muy celosas con todo lo que tiene que ver con las posesiones. Puede llegar a ser la neurosis, necesitar un tratamiento con un psiquiatra, obsesiones, pesadillas, estados también como con un tinte paranormal, hasta una salida descontrolada también de su conciencia. La influencia de Algol es bastante destructiva y contiene la conjunción de una estrella demoníaca. Si hay algún tipo de aspecto con Júpiter, la persona que haya nacido con este Algol tiene indicaciones astrológicas que ponen en peligro y en riesgo su vida. Sin embargo, pues es bastante interesante pues poder analizar esto. Algol también supuestamente da mucho peligro. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con cualquier golpe en la cabeza. Bueno, la influencia de esta estrella Algol es síntoma de fatalidad en una persona. Se debe decir que Algol tiene cierta energía como demoníaca. Es como si necesitáramos hacerle un exorcismo a la persona, que puede expresarse en trastornos, como ya les dije, mentales, situaciones extremas de peligro. El carácter puede llegar a ser muy denso y muy variable. Por momentos te ríe como el diablo y al rato está tratando de hacerte daño. O este tipo de energía se puede llamar como personas narcisistas, personas que tienen estos problemas, estos complejos de personalidad, donde no les importa mucho como lo que tú sientes, ni por más de que llores, ni te tires al piso, ni que le ruegues a esa persona que se porte bien. Pues no, este tipo de personas con esta energía son difíciles, no son fáciles, son bastante complejas y pueden llegar a ser bastante obsesivas, agresivas, incluso hasta perder el control. Pueden llegar a creerse Dios. En la antigüedad se creía que Algol también puede llegar a tener cosas buenas. Los astrólogos árabes decían que, por ejemplo, como rasgos de liderazgo, el deseo de la riqueza y cumplir, también la fama. Esto se debe al hecho de que Algol tiene la naturaleza también de Saturno y también de Júpiter. Júpiter se considera tradicionalmente como el planeta de la riqueza, el éxito, la abundancia, la expansión, la alta posición, mientras que Saturno es el responsable de todos los problemas, de todos los bloqueos, de todas las desgracias y también del mal. Si en una carta natal una persona tiene al Sol, la Luna o cualquier planeta en el grado 26 del signo de Tauro, más o menos en medio grado, el dueño de esta carta natal está bajo la influencia de esta estrella. Hay que tener en cuenta en qué casa la tienen. Ahí es donde más evidente va a ser la situación. Esta persona que tiene pues Algol en su carta natal muy notoria, por ejemplo, debe controlar bien su mente y también sus pensamientos y sus pasiones, excluyendo todas esas formas posibles que sean como la indulgencia, todas esas vibraciones bajas, tratar de trabajar su amor
propio y el amor por los demás, porque hay personas que solo se aman a sí mismas y se olvidan de ser considerado con los demás. Aquí también tenemos que tener en cuenta todas esas debilidades y esos vicios que tal vez son difíciles de domar, donde las personas dicen es que como a ti no te gusta estar en la fiesta, tú eres una persona muy aburrida. Una persona que ha nacido con esta estrella de Algol podría dirigir toda esa energía, darse cuenta, ser consciente, pero tampoco al extremo como Marshall, ser consciente de que debe dirigir esa energía hacia una dirección positiva, hacia una energía donde pueda realmente alcanzar la luz. Mucho dominio en temas económicos, también depende de la casa donde se encuentre Algol en Tauro, pues ahí es donde más vamos a ver esa energía. Y si supuestamente está en Marte, hay que tener muchísimo cuidado con esta energía, es mejor estar atento. Ahí es donde vamos a ver toda esa energía densa, toda esa energía oscura, estas personas complejas. Estas personas no es que sean diferentes a la norma o es realmente no se pueden ni decir que se detecta fácilmente que tiene algún problema. No, realmente no, son personas muy normales. Podemos ver esta situación, depende de sus casas. Hay personas que son bastante celosas, por ejemplo, celosas al punto de que son delicadísimas, con que hasta lo vigilan a uno por todo lado. Es importante con este tipo de personas pues uno aprender pues a ni hablar, porque con ese tipo de personas no se puede casi hablar. Siempre llevan mucho dominio, sobre todo si está Marte ahí. Son personas también muy convincentes, manipuladoras, en algunos casos tiranas, incluso pueden ser muy apasionadas en el sexo, pueden derrochar mucha energía. También incluso como el diablo que desata todo su dulce con su forma de ser, pero también pueden llegar a tener con su actitud y con su lengua mucho veneno en esta influencia. Pueden llegar a ganar grandes fortunas, pueden también lograr dominar a un hombre o una mujer. No es raro que un hombre de este tipo se deje conquistar por mujeres de pronto interesadas porque le llaman, tiene esa inclinación por ese tipo de mujeres que en otras ocasiones se les llamaría de la vida alegre, que solamente están interesadas en busca del dinero y no están hablando de amor ni de sentimientos, sino están fríamente todo calculado. Mujeres que también sean fáciles de conseguir con algo de dinero, que incluso puedan llegar a vender su alma. En el caso de las mujeres, ellas buscan hombres donde la relación pues está bastante clara, donde se habla es de cuánto te voy a dar y estamos por una conexión pues, básicamente económica. Puede llegar a ser mujeres con malos sentimientos sin ningún tipo de escrúpulo, o el hombre también es exactamente igual. No es que sea muy notorio porque ustedes van a ver tal vez que se sientan con su igual porque solamente respetan a alguien igual de fuertes a ellos, a alguien igual de fríos a ellos, solo respetan a su elegido, digámoslo de esta manera, donde también por ejemplo el dinero es manejado sin ningún tipo de escrúpulos. Eso sí, eso es algo que podemos ver y es muy claro en este tipo de personas que han nacido con este demonio, que nacen con este Algol en su carta natal, es que cuando se enfurecen se parecen al demonio, se parecen al de la película del exorcista. Si te acercas a una persona con esta fuerte influencia de Algol, te acercas también a caer en sus garras, la garra de su manipulación. Y cuando despiertes puede llegar a ser muy tarde. En el caso de un hombre puede ser que sufra también de hipocresía con su madre, que la hiera con intención. En el caso de una mujer es la Medusa del cuento, ya que cuenta la historia de que la cabeza de Medusa aún tenía poder después de haber sido decapitada. Es el guiño del diablo. Una vez que caes en esas garras, tu alma puede llegar a perderse y no darte cuenta qué fue lo que hiciste. Como
como el suceso, lo que le pasó al señor que les conté, que les pregunté, que era Marshall Applegate. Este señor nació el 17 de mayo de 1931 en Texas, Estados Unidos, y fue un líder religioso de Estados Unidos, fundador de la secta de Heaven's Gate y organizador en 1997. Condujo pues en masa a muchas personas al suicidio colectivo, el más numeroso de la historia en este país de Estados Unidos. Según esto nos cuenta Wikipedia, según dice que gustaba de personas de su mismo sexo, pero realmente él no apoyaba el serlo. Engañó a su esposa con otro varón y luego se sintió pues avergonzado, tal parece, de haberlo hecho. Él tenía bastantes talentos, como yo siempre hablo del signo de Tauro, aquí nos hablamos de valorar los talentos, y pues este señor sí tenía como ese conocimiento de sus propios talentos. Era cantante barítono de música de iglesia, también estudió teología, también estudió filosofía. Este señor nació con el sol en Tauro, en conjunción con Algol. Con su sol pues indica que su padre era un hombre que sufría también de depresiones, porque esta estrella en conjunción con Tauro pues nos habla también de las depresiones y de las tristezas. Se cuenta que se perdió mucho de su credibilidad en la iglesia por haber estado con otro hombre, y pues Marshall era un hombre también curioso e interesado en todos los temas relacionados con la espiritualidad, con el misterio. Y bueno, la situación era que por un lado pues es un signo fijo, le da como esa constancia para que él investigue, para que él se mantenga en la carretera de esa búsqueda. Tauro es un signo fijo, como ya saben, la estrella Algol también le intensificaba más esa terquedad, y también pues él ni siquiera se estaba dando cuenta que estaba yendo hacia la locura o hacia la confusión. Como bien lo indica Algol, tenía fuertes convicciones acerca de sus estudios, como el interés también por los ovnis, y pues leer todos estos temas no tiene ningún problema, no tiene ningún rollo. Uno puede leer lo que uno quiera desde que uno no se vaya a volver fanático con ningún tema. Y pues para mí es imposible no abrir los ojos con esta historia y levantar la ceja pues ante tanta locura, y sobre todo ver la situación en la que acabó todo, ¿no? Sobre todo pues en la situación de los seguidores del culto, de la secta que él tenía. Esta secta que él tenía dejaron todo de lado, dejaron sus casas, dejaron todo su dinero por seguir a Marshall. Seguramente esta secta fue creada con las mejores intenciones, porque este era un hombre que estaba muchísimo interesado en todo lo que tenía que ver con el ámbito espiritual. Sabía muchísimo porque también había estudiado filosofía, había estudiado teología, pero pues si vemos la carta natal, en su carta natal hay ciertas complicaciones con esto y ciertas tensiones, y a él no le gustaba hablar de religión ni de espiritualidad, sino lo que decía era que era una ciencia lo que él enseñaba y lo que él transmitía a los demás. No era una secta, según él no era una religión, sino era una ciencia que impartía. Marshall, como saben, también sabía de astrología. Fue un hombre que indagaba mucho sobre todos estos temas, desde teología, ciencia ficción, ovnis, tenía conocimiento, supongo que hasta de los Anunnakis, sabía todos estos temas. Me imagino que se iba a los textos antiguos, a los textos de los sumerios. Tenía el entendimiento de que los extraterrestres habían venido a nuestro planeta, y pues en muchos lugares también lo podemos encontrar que vinieron los ángeles, Dios mandó a esos ángeles pues para que nos educaran y nos ayudaran a crear o a educar a estos seres humanos de la antigüedad, como nos habla el libro de Enoch, lo cual podríamos llamar una hipótesis de la creación de nuestro mundo humano en este planeta llamado Madre Gaia, planeta Tierra. Bueno, seguramente pues él tenía como una intención de volverse un Enoch. Este señor pues tenía Tauro en conjunción con Algol en su casa 2, donde tenía la luna, tenía el sol y tenía también a Quirón. Fundó pues una secta religiosa con fines altruistas, y a la cual en su edad adulta pues recibió fondos de muchísimas personas. Este dinero se destinaba pues para ayudar su culto. Todas esas personas que lo seguían pues dejaron sus casas, como ya les dije,
dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, sus vidas, por irse a vivir con él, por estar como en ese, sí, era un culto porque realmente vivían allá con él, todos sus ideales por seguirlos de marcha. Tenía una espiritualidad discutible realmente, tenía una cuadratura con Neptuno en la casa 6, la cual era una lucha por hacer brillar también su verdad y tenía pues mucho interés también de sanar. Marte en Leo, cuadratura al Sol. El Sol y la Luna también están muy junticos en matrimonio, en una conjunción, lo cual efectivamente él se movía en sociedad con una mujer que se llamaba Netless, la cual después de su muerte, Marshall pues quedó muy confundido porque tenía otras ideas en su cabeza, y en la carta natal nos señala que hay una cuadratura con Neptuno en este signo femenino. O sea, a él le queda muy difícil como aprender a discriminar sus ideas, porque es la casa 6, la casa de Virgo, pues está haciendo cuadraturas. Le queda muy difícil como administrar lo que aprendía, lo que sabía, como aprender a diferenciar esto sí, esto no, sino él se confundía fácilmente como con sus propias ideas y con lo que veía en la vida. Antes de la muerte de Netless, de esta muerte de esta mujer, pues lo acompañaba, era que él creía que él podía ser como Enoch, que él podía salir de este planeta con su cuerpo y con su alma así, porque pues supongo que este hombre era bastante pretencioso e intentaba alcanzar ese nivel de ascensión espiritual. Luego pues de esta muerte de esta mujer, este hombre cambia de pensar y acepta que no hay otra forma de irse de este planeta que dejando el cuerpo. Bueno, este señor tenía el signo de Cáncer en Júpiter y tenía Plutón en una conjunción con Júpiter. Seguramente pues hacía sentir a las personas del culto como si estuvieran en su lugar, en su refugio, en su hogar. Seguramente la manipulación de él no era agresivo, porque realmente cuenta la historia que él no era agresivo, o tal vez sus súbditos eran personas que necesitaban amor, les faltaba mucho amor. Esto era lo que hacía que estas personas se sintieran tan atraídas hacia las cosas que él decía o a las cosas que él impartía en su secta, porque si era como una religión, aunque él dijera que no, porque pues él también incluso se despojó de todo el dinero. Pues supongo que estas personas tenían algún tipo de vacío emocional donde él lo llenaba para que estas personas pudieran estar siguiéndolo sin pensar. Pues llegaron al extremo de hacer lo que él les dijo y que tenía que irse toda la secta junto con él y él no irse solo. Recordemos que aquí está la estrella dominante, Algol, sumando en esta energía de Plutón conjunción Júpiter. Según Algol, es la decapitación de la cabeza de Medusa. Y en la carta natal de Marshall y su historia, pues nos habla de esta secta Heaven's Gate. Y lo que vemos es un lavado de cerebro. Tal vez él ni siquiera se daba cuenta de su forma de actuar, pero hizo tomar a todas esas personas esa misma decisión de irse con él en un suicidio colectivo. Por otro lado, podemos ver otras personas que han nacido con esta estrella de Algol en su carta natal, como Albert Einstein, que el día que nació, pues esta estrella de Algol estaba conjunto a Júpiter. Este Albert Einstein lo recordamos todos por el desarrollo de la física atómica. El poder del átomo no es en sí mismo malo, pero cuando se expresa en una explosión atómica, vemos todo ese poder destructivo de la estrella de Algol. En la carta de John Kennedy, la estrella de Algol culmina en Marte y fue asesinado por una bala en un asesinato, mostrándonos también el lado oscuro de la estrella de Algol. Hay un atleta que se llama Simpson y también es un actor estadounidense, nacido también con esta estrella de Algol. Se puede hablar de su lado oscuro de este atleta y actor. Fue acusado del brutal asesinato también de su esposa, y aunque fue absuelto, también es recordado por la relación con esa situación
tan oscura. Para Adolfo Hitler, esta estrella está relacionada en su carta natal con el Sol en su nadir. De modo que el poder de la estrella de Algol también expresa en fase posterior de su vida e influyó también en su individualidad, ya que esta estrella estaba asociada con el Sol. Con Wolfgang también hay otra situación que podemos recordar, es con Mozart. La estrella de Algol también estaba con Mercurio, junto a Mercurio, por lo que desde temprana edad su expresión, pensamiento, estaban llenos de música, de una música bastante intensa, pasional, y también fue bastante famoso por esta situación. El ojo de Medusa o el ojo del diablo o el guiño del diablo está asociado con Saturno, como ya les había dicho, con Lilith, con Neptuno. También puede llegar a dar muchísima seducción hacia el camino verdadero. En el camino del hombre todo se vuelve muy siniestro. Puede llegar a dar diferentes tipos de locuras, como la paranoia, las manías, el morbo. La energía de Algol en extremos da celos, violencia, tiranía, obsesiones convulsivas. Las muertes también pueden llegar a ser feas, enfermedades graves, ya sea mentales, físicas, igualmente también con la capacidad de generar daño a otras personas. Y si Marte y Saturno y Quirón agravan la situación y Lilith o el infortunio con este ojo del diablo o el guiño del diablo, pues es algo muy parecido como a Smigol, mi amado tesoro. Y bueno, yo con este video espero ayudarlos a comprender esta energía de Algol. Creo que va a existir una segunda parte para esta estrella. Es necesario pues comprender algunas cosas todavía de esta estrella. Espero haberlos ayudado a comprenderla. Es una energía bastante fuerte, bastante densa. Hay que tener mucho cuidado también para poder entender esas estrellas, no tampoco vivir pensando cómo está la estrella, en dónde está la estrella, ¿será que hoy puedo salir porque la estrella está aquí? No, es importante tratar de vivir la vida tranquilo, tomarse los textos y las historias y los mitos con tranquilidad. Yo espero que esta información les ayude a comprender y les ayude a comprender también sus cartas natales o las personas que ustedes de pronto miren en sus cartas natales. Y si ha sido así, por favor suscríbete, activa tu campana, deja tus corazones morados. Un abrazo para todos y muchísimas bendiciones. Chao, chao.